Muy buenas, bienvenidos de nuevo a la columna. Para el programa de hoy nos hemos trasladado hasta un nuevo lugar y es que, bueno, quizás puedan reconocer algo o quizás no. El pasado 9 de junio fue el Día Internacional de los Archivos y por ello nos hemos venido hasta el Archivo Militar. Vamos a conocerlo de cerca. Yo creo que por lo menos desde que yo estoy al frente de este programa es la primera vez que vamos a visitarlo y por ello pues también os lo vamos a acercar a todos ustedes para que puedan conocer la calidad y el fondo de archivo que tiene esta ciudad. Para ello tenemos aquí al coronel Juan Cámara. Muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, cuéntame, coronel, ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno, estamos en el Archivo Intermedio Militar de Melilla. Está un poquito escondido dentro de la Comandancia de Obras, pero bueno, tiene acceso total al público, que pueden venir dentro del horario estipulado para el público, que es de las 10 a la 1:30 de la mañana. Pues tanto para pedir cualquier tipo de documentación que se pueda, que no esté clasificada y que ya esté dentro del tiempo en que pueda solicitarlo. Tienen que pasar unos años por lo de protección personal, ¿no?, de documentación personal, y pueden investigar todo lo que quieran. Yo animo a la gente que también, los que quieran, que les guste la historia, pues a venir, a investigar y a buscar datos para lo que le hiciera falta. El archivo es un archivo intermedio. Nosotros estamos dentro de lo que es el Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla, que consta de un museo, del archivo y de la biblioteca. Museos son fondos museográficos, siempre es más bonito a la vista porque puedes tener pues un uniforme, elementos que se ven, ¿no? Siempre la cuestión audiovisual pues es más interesante. Luego tenemos la biblioteca, que son los fondos bibliográficos, libros, y luego está el archivo, que es donde está la documentación. El Día de los Archivos, entre otras cosas, dice que los archivos tenemos en soporte, en papel, la memoria histórica, en este caso de España y en este caso concreto del Ejército de Tierra en Melilla. Este es un archivo intermedio. ¿Qué quiere decir eso? Pues hagámonos la idea de que fuera la estación de Alcázar de San Juan, donde casi nadie se queda, pero todo el mundo pasa por allí para cambiar de tren, o por lo menos antes, igual que en Miranda. Entonces aquí los documentos deberían de estar un periodo corto de tiempo y de aquí pasar a los archivos generales militares. ¿Cómo sería la consecución? Primero está lo que es el archivo central, que es la unidad originaria, por ejemplo aquí en Melilla, regulares, el tercio, artillería, cualquier unidad de aquí. Esos archivos los transfieren a este archivo intermedio y de este archivo intermedio pasan, según qué tipo de documento es, al archivo general de Segovia, por ejemplo, que es donde va toda la cuestión de cuadros de mando, oficiales y suboficiales, al archivo general de Guadalajara, si es tropa, y luego hay otros archivos para otro tipo de documentación, como pueden ser historiales, diarios, que van a los archivos generales de Madrid y de Ávila. Igual en muchos puntos tenemos otros puntos y otros centros, 9 centros distribuidos geográficamente en España, como es en la parte noroeste está La Coruña, tenemos en Tenerife, tenemos en Valencia, o sea que tenemos un montón de archivos intermedios que que atienden a una determinada región, provincias, y de ahí ya, una vez que les llega la documentación, la transfieren. Luego, cuando vayamos andando por ahí, iremos explicando porque el proceso no es tan sencillo. Eso iba a decir, porque bueno, ahora mismo pues se puede decir que en esa antesala o en la primera sala en la que se conforma este archivo. Ya iremos conociendo más de cerca pues bueno, los diferentes procesos, veremos, les adelanto,
que veremos pues bueno cómo es ese proceso también de recuperación en el que también están trabajando sobre algunos archivos que, como comentábamos fuera de cámara y como me estaban pues aquí explicando bien el coronel, incluso algunos datan de ya casi un centenar de años. O sea que imagínense toda la historia que se guarda entre estas paredes, por así decirlo, y la que todavía a lo mejor todavía no sabemos por dónde pueden venir. Sí, bueno, también es verdad que España tiene gran tradición en los archivos. Tenemos los archivos de Indias, Chimán, o sea que los archivos son de la época de los Reyes Católicos, ya se iban archivando documentos. También decir que muchas veces el archivo nos va a ayudar a varias cosas. Por ejemplo, que cuando ya es una cosa más imparcial, pues el investigador pues puede mirar, contrastar archivos y buscar la verdad de algún asunto, o por lo menos en ese sentido pues ayudar un poquito o a repetir la opinión que tenía antes o a mejorarla. Eso por una parte. Y por la otra, ese archivo nos va a dar la experiencia para mirar el futuro. Si no tuviéramos historia, pues no podríamos actuar muchas veces en el futuro con otras circunstancias que algunas veces son similares o ya se han vivido en otras circunstancias, pero es importante. Al fin, aquí la historia se repite y ahí está la cuestión de no repetirla con los mismos fallos, sino pues bueno, hay que ir progresando. Bueno, pues vamos a continuar en este reportaje, vamos a visitar, por así decirlo, los diferentes puntos. Dígame. Bien, ahora esto es la sala de investigación. Aquí, bueno, como es un archivo relativamente pequeño, no es como en Madrid, que puede haber pues 20 puestos, donde los investigadores pueden ir solicitando material, ellos lo miran, lo escanean y nosotros ya, viendo lo que han estado escaneando y trabajando, lo pasamos ya nosotros a un lápiz de memoria para poder proporcionárselo. Y bueno, aquí tenemos una sala que está bastante bien iluminada y donde pueden trabajar en silencio y con calma, que es importante. Y sobre todo con eso, con esa, pues hay que ser meticuloso sobre todo en este tema de archivo, investigación y sobre todo de historia. Pues esta es la sala de investigación, vamos a ver el siguiente paso, a ver de qué se trata. ¿Y ahora dónde nos encontramos? Bueno, esto es, digamos que es el corazón de trabajo, el órgano de trabajo para que todo esto salga adelante. La investigación ya, el investigador va buscando lo que le interesa y aquí lo que hacemos es preparar, porque eso de que pase, como he comentado antes, de las unidades aquí requiere una preparación de todos los documentos. Hay que tener en cuenta que esos documentos han estado custodiados allí en el tiempo, pero llevan grapas, llevan ácaros, y o sea que hay que preparar, y luego hay que digamos organizarlo, leerlo, encarpetarlo o encabezarlo, que se dice aquí, con unos números para luego meterlos en sus diferentes cajas. Ahora veremos el proceso y eso pues requiere mucho trabajo, porque estamos hablando, ahora mismo tenemos aquí unos 100.000 documentos casi, que se dicen pronto, y pocos son porque en los archivos generales militares hay millones, entonces claro, para que mandemos algo allí les tiene que llegar en las condiciones más óptimas. Es verdad que bueno, todo el mundo se queja de personal, pero cuando con lo que se tiene pues trabajamos. Lo importante es la voluntad de sacarlo adelante. Pues vamos a ir acercándonos, vamos a ver qué es lo que están haciendo, bueno, a ver qué es lo que nos van explicando. Puestos de trabajo sin emplear, pero por ejemplo todo lo que he estado comentando ahora de ir preparando documentación, ahora concretamente estamos con expedientes de las fuerzas regulares indígenas, concretamente musulmanes. Entonces es un trabajo, como he dicho, hay que ir leyéndolo todo, hay que contactarlo, muchos nombres son iguales, con lo cual hay que partir un poquito también del número, lo importante es el número de filiación. Para los informáticos, cuando hacemos una base de datos, pues es importante los datos claves, aquellos que solo esa persona va a tener, un DNI, o si hacemos un registro de coches, pues la matrícula, no hay un coche, algo que sea propio y que no se pueda repetir. Aquí, pues claro, en ese caso pues tenemos que fiarnos en ese número de filiación que se da cuando alguien se alista y que mantiene. Aún así tenemos problemas porque ese número de filiación
tenemos que tener en cuenta que hubo gente que murió en combate y ese número, en vez de quedarse ya para él, pasaba a otro. Como las camisetas de fútbol, hay veces que lo tiene uno y luego... Al final esto es un puzzle. Hay Sí, que ir pero montando pieza a pieza la historia en este sentido. No cabe duda que ponía yo como ejemplo. Esto, la parte también apasionante que tiene es, por ejemplo, un familiar que quiere pedir que su abuelo estuvo en el año 20 aquí sirviendo cuando la campaña anual y quiere tener datos de ellos. Nosotros lo buscamos, lo localizamos a ver si está en la lista de revistas, lo buscamos en la unidad o si no lo reorientamos ya hacia la Guadalajara o hacia Segovia, que es donde podían estar los expedientes. Pero mucha gente dice, mi abuelo estuvo en África. Y entonces, claro, él hace su solicitud y dice, pero dígame usted, ¿en qué época, si sabe usted la unidad, o en que no tenga nada, si tiene una foto antigua de su abuelo, y miramos la foto, miramos los cuellos con el escudo de las unidades? O sea que no queremos ser una administración personal en donde llegue alguien, pida algo y si no está, pues mire, no está y adiós, muy buenas, no. O sea, que vea que de alguna forma sienta que nos interesamos. Entonces, si no encontramos nada, le proporcionamos dónde encontrarlo o alguna información al respecto, para que por lo menos pues se sitúen un poco y todo eso. Esto es una labor policial, casi. De hecho, alguna vez ha venido la policía para algo, para buscar algún expediente de alguna historia suya, pero bueno, esa es la parte apasionante, sobre todo cuando les podemos prestar el servicio de darle lo que están pidiendo y la verdad, generalmente cuando es una cuestión sentimental, pues la gente lo agradece bastante. Coronel, nos acercamos para ver eso Sí. que nos estabas explicando de, bueno, pues ver ese trabajo meticuloso para que ustedes se hagan Vamos a ver idea, el proceso. pues el proceso y sobre todo, pues el valor que puede tener estos documentos y la trayectoria, porque al final aquí lo están recuperando, pero estamos hablando de que algunos de ellos, como bien decía antes, pueden llegar a tener incluso un centenar o más de años. Sí. Me voy a pasar por aquí, que me voy a cruzar, perdón. si mi compañero me lo Ahora estamos permita. con las unidades de Coméntame. regulares. Recordamos que la Fundación de Regulares a partir de 1912, o sea que hay documentos de gente que se alistó ya en esa época, que quiero decir que tienen unos cuantos años. Concretamente estamos en una época ahora mismo de 37, 41, algunos están más tiempo, que es el tiempo también de la Guerra Civil, en la cual sí hubo mucho más alistamiento, se crearon más tabores, que son los batallones regulares, y primero hacemos una relación, pasando los documentos y haciendo un primer contraste y encamisándolo en borrador para ver qué documentos hay, pero aquí no se trata nada todavía, únicamente se relaciona. ¿Para qué? Para una vez que esa caja ya está vista, pasa ya a lo que es el ir viendo documento por documento, mirando si todos los documentos pertenecen al mismo, porque hay veces que hay algún gato y se cuela alguno porque han bailado los números de filiación o hay 40.000 motivos, con lo cual es complicado. Luego hay que limpiarlo, hay que quitarle las grapas, porque todo esto es corrosión y en un momento determinado pues podemos ir perdiendo documentos. ¿Qué viene, por ejemplo, estos que estamos tratando ahora en general, qué traen? Pues la afiliación, la fotografía, la cartilla de pago y si estuvo en combate, con decoraciones, si ha estado en un hospital, o sea que son cosas interesantes. Hay expedientes más gruesos y otros más pequeños. Imagino que durante toda esta labor pues habrá sorpresas Sí, bastante gratas muchas algunas veces. historias muy interesantes. Y otros son pequeñitos que algunas veces si alguien lo pide pues solo queda una hoja, con lo cual tampoco tiene mucho valor para lo que le pudiera hacer falta a la familia en ese sentido, pero bueno. Pues ya pueden ver ustedes esa labor meticulosa pues que hay que hacer con los diferentes documentos, como bien nos está explicando el coronel Juan Hay que Cámara. contrastar las listas porque ya digo, a veces baila algún apellido o pues hay que contactarla y luego todo, una vez ya revisado, se confeccionan de nuevo las listas, se meten en estas cajas, se llaman unidad de instalación. En estas cajas vienen a haber unos entre 40 y 70 expedientes en cada caja. Como vemos el papel es alguno bastante viejo, ¿no? Como se nota. Y de ahí ya esas cajas pasan, una vez revisadas, pasan aquí, se mete la relación y en cada una de estas cajas van 3 unidades de instalación, 3 cajitas de estas. Esto se mete en un palé, se manda una relación o un manifiesto
que va, en este caso esto iría a Guadalajara, y en Guadalajara ya pues les dan su número, le buscan su localización y ya lo tienen ahí a disposición de la gente. Allí tendría que ir todo al final. Y coronel, al igual que las familias, como estábamos comentando, pueden solicitar información sobre pues algún familiar para saber pues cuál era su papel, también hay familias que entregan o donan al archivo. Eso sería lo interesante. Desgraciadamente, y tratándose de papeles, lo más usual es que terminen donde todos imaginamos. Hombre, nosotros exhortamos al ciudadano de que todo eso en un momento, si van a tirarlo algo, igual no tiene valor o tiene más valor para ellos, en ese momento ya no lo tiene, pero aquí lo podemos estudiar y ver si en ese caso lo tuviera. Igual que también pues exhorto a que el que tenga uniformes de su abuelo, que luego algunas veces ya no tiene ya ese apego tan sentimental y acaban en la basura, pero y en el museo pues igual pues tiene utilidad, o un libro antiguo, o sea que esas cosas podemos recuperarlas y nuestra función es catalogarlo, examinarlo, protegerlo, restaurarlo si fuera preciso, y luego pues es nuestra misión fundamental, poner a disposición del ciudadano lo que es la cultura de defensa, que es una parte importante de la cultura de defensa en nuestra historia. Y una parte importante es mentalizar también de qué labor hace la defensa, pero sobre todo, pues, que es lo más importante, saber que lo que es la defensa y los ejércitos de España, pues están para proteger y que los ciudadanos puedan, entre otras cosas, ejercer sus derechos y libertades. Bueno, pues vamos a continuar. Y bueno, y ustedes puede ser que se pregunten, bueno, esto está todo pues en físico, pero también hay pues otras labores, más adelante veremos pues que ustedes también lo pueden consultar. Hoy las nuevas tecnologías nos permiten y nos dan esa herramienta de bueno, pues tener esos documentos, si no hace falta sin tocarlos, pues poderlos consultar. Pero vamos a continuar, ¿qué es lo siguiente que nos va a enseñar? Vamos a hacer un parón un momentillo para ver, por ejemplo, lo que son planimetrías, quiero decir, en lo que estamos viendo, luego retomamos. Y aquí tenemos también pues cartografía. Pero cartografía, por ejemplo, esta es una reproducción, como podemos ver, de 1790. La tenemos ahí. Con lo cual, que tenemos también de planimetría muchos documentos interesantes. Tenemos que tener en cuenta también de Melilla, pues cómo se va desarrollando desde ese primer recinto que era la peninsulilla o el istmo, lo que es ahora el barrio de Medina Sidonia, y cómo se va ampliando segundo, tercer y cuarto recinto ya en la parte de la Alcazaba. Y tenemos planos de lo que era la defensa del Muluya, que es donde terminaba el protectorado español y empezaba el protectorado francés. Tenemos planos de fortificaciones, también de Roldán y Vizcaíno, porque cuando se concibió por el Tratado de Guarrás se dispara el cañonazo para hacer los límites de Melilla en 1860, pues en ese sentido ya hubo ingenieros como Roldán y Vizcaíno que previeron que toda esa línea tenía que estar pues materializada por una serie de fuertes. De ellos pues quedan el de la Purísima, el de Rostogordo, el de Cabezas Alta en el Tercio, y otros que han desaparecido, como el que había, por ejemplo, en San Lorenzo o en el Hipódromo. Pero también es interesante ver todas esas cuestiones de fortificación. Todo esto lo guardamos en bandejas de plano, donde podemos tener, pues, ahora estamos en un proceso, pues tenemos, por ejemplo, este es un perfil de una fortificación, o sea que podemos tener pues mucha documentación. Pues fíjense también que no solo son esos documentos, esos libros los que pues van sumando años, sino que también nos podemos encontrar en este archivo con mapas de más de 200 años. Estamos hablando de 100, pues de más. Más algunos que ya se han transferido o bien a Sevilla por el sistema antiguo o bien directamente ya a Madrid. Con lo cual allí también hay documentación muy antigua de Melilla. Tenemos también... Pues fíjense, eso es lo que le iba a decir, la gran labor que hay aquí de clasificar todo, archivar todo y sobre todo de mantenerlo y salvaguardar pues al final la historia. Claro, pues, por ejemplo, esto también es más reciente, pues estamos archivando, pues también, este es un cómic hecho con razón de la campaña de 1909, del capitán Ripoll, que está a la mano, tenía una mano ortopédica que está en el museo, y es un cómic pues explicando pues un poco la historia de este capitán.
con lo cual todo esto sí también se va archivando de cosecha propia del centro. Vamos a continuar por aquí, vamos a ver qué es lo siguiente que vamos a descubrir. Cartas náuticas de Melilla y de las zonas. También tenemos. Luego tenemos toda la planimetría del protectorado del año 1920. Cuando hablo del protectorado, pues estoy hablando de toda la zona oriental del protectorado que correspondía a Melilla. Y pues ahí podemos tener pues planimetría pues de la bahía de Alucema, de todas las cávilas, de toda la Guelaya, de toda la de los montes de Kendani, toda la parte del Quer y toda la parte de lo que es el Riz de Benirraguel, Bocoya y los Tensaman, etcétera, todas las zonas de Marruecos que correspondían al protectorado oriental. Vamos a entrar ahora. Vamos a detener un momento antes de entrar para allá en lo que estábamos diciendo de esa digitalización. Sí, bien. Aquí tenemos en la parte más oscura, pues lo que, digamos, preparado para poder escanear, donde iríamos digitalizando documentos. La verdad es que es una labor, digamos, casi de misión imposible, porque casi. Ahora cuando veamos lo que tenemos ahí, digo, digitalizar. ¿Cuándo digitalizamos? Vamos digitalizando sobre todo lo que son documentos que no son expedientes personales, y los expedientes personales, como para enviarlo al interesado hay que digitalizarlo, pues lo vamos digitalizando también y ya nos queda pues eso, pero como comprenderéis, digitalizar 100.000 expedientes es una labor. De hecho, yo lo digo. Tenemos una división de personas aquí, pero bueno, sería interesante tenerlo aquí. También hay que tener en cuenta que toda la documentación que se genera en las unidades, a los 5 años tendrían que venir para aquí y ellos no tener ahí ese tránsito de ir acumulando. Pero claro, hasta que terminemos con todos los expedientes personales, pues la cosa está un poquito ahí parada, pero mientras ya sabemos que lo que no podemos hacer es detenernos ni echarnos para atrás. Es un trabajo concienzudo, hay que hacerlo bien, y en ello estamos. Normalmente estamos transfiriendo pues unos 14.000 el año pasado expedientes personales. Que no son pocos. No son pocos. No claro, son pocos. Con 100.000, pues, pero llegará un momento en donde lleguemos ya al punto cero y podamos empezar con nuestra verdadera función en ese sentido. Pues poco a poco y con buena letra. Esta es la segunda estancia, por así decirlo, donde se está realizando esta labor de archivo. Yo me voy a quedar por aquí mirando y ahora nos volvemos a ver. Pues antes de entrar a la última sala, vamos a detenernos por unos momentos pues en este punto. Cuéntame aquí porque esto es interesantísimo. Bueno, cuando ya vemos que estos tipos de armarios compactos son los que empleamos en archivo, tiene la documentación más estanca y es más fácil clasificarlo. Aquí tenemos en soporte papel pues todo lo que serían las publicaciones que se hacen prácticamente diariamente, lo que ahora sería el diario oficial o boletín oficial de defensa, o lo que antes, en la época antigua, era lo que era la Gaceta de Madrid, donde se publicaban destinos, vicisitudes, condecoraciones, que en un momento determinado podemos buscar en papel todas estas cuestiones. Cierto es que muchas cosas a través de la Biblioteca Virtual de Defensa o incluso la Nacional podemos encontrar ya esta documentación digitalizada. Pero bueno, para el que le guste tocar el papel y que todavía se pelee con el ordenador, pues aquí tenemos todas esas colecciones. Para que se hagan una idea, para aquellos que digan, bueno, que es un boletín oficial de defensa o algo así parecido, el boletín oficial de la ciudad, el BOME o el BOE, lo mismo, pero trasladado al ámbito de defensa y en ese sentido en el ejército. Todas las publicaciones, las notificaciones y luego las cuestiones, como he dicho, personales, de destinos, vacantes que se publican, ceses, trienios, pagas de trienios o pagas, por ejemplo, cuando vamos a buscar algún soldado que desafortunadamente desaparece. Primero, si no se ha encontrado, ha muerto en combate, pero no se ha encontrado cadáver, tiene un tiempo desaparecido. Cuando ya termina ese tiempo, hay un tiempo perquito, pues la familia pasa a cobrar una pensión, todo eso se publica también ahí. Pues fíjense, aquí es donde es más palpable también se puede ver ese paso del tiempo. Hoy en día lo tenemos a la palma de la mano, a un clic con el móvil, con el ordenador, y fíjense ustedes, pues bueno, ese archivo, todos los documentos, todos los boletines que hay aquí recogido y esas gacetas, toda esa información. Ahora sí, vamos a pasar a la última sala, que ya les adelanto. Esa es la parte importante. Ya les adelanto que es bastante interesante.
Bueno, y se preguntarán, Luisa, ¿dónde estás metido que estás rodeada de cajas? Pues justamente en el corazón del archivo y el más importante, se puede decir, el lugar más importante Sí. del mismo. Cuénteme por qué. Bien, importante porque aquí es donde tenemos que ir a buscar la información, donde la tenemos clasificada y donde la tenemos también localizada. Quiere decir, esto es una localización de tipo topográfico. Normalmente tenemos una base de datos donde constan todos los elementos o fondos que estamos en este momento aquí in situ custodiados, y buscando en la base de datos nos va a dar unos números que nos van a permitir acceder a cada uno de estos armarios, a esta zona de compactos, y pues numerando también las estanterías y numeradas las cajas, pues localizar el expediente en cuestión. O sea que es por decirlo rápido, en 5 minutos podemos tener la caja fuera e investigarla, buscar el expediente y buscar lo que sea. Claro. Es todo lo que hemos visto anteriormente, sí. Toda esa labor meticulosa de archivo por archivo, clasificarlo, y la caja que hemos visto, pues al final ese resultado pues acaban aquí. Acaban aquí, o bien son cajas que ya se han transferido, que no venían con las condiciones totales para poderlo mandar a Guadalajara, con lo cual las revisamos y luego ya pues pasan a enviarse. Por ejemplo, esta zona de aquí, que es la que estamos trabajando, que es la de regulares, ahora mismo, pues aquí hay unas 4.000 cajas. Si multiplicamos por 70, pues podemos ver que estamos en un montón de expedientes. Un montón de archivos. Con lo cual, pues es un trabajo que poquito a poco se va sacando adelante, pero que cuesta. Y bueno, esto es una zona, no lo podemos ver por televisión, pero aquí hace fresquete. No lo podemos sentir, en verano aquí se está bien, pero tiene su motivo. En invierno hace su fresquete, pero claro, aquí tiene que estar entre 20 y 24 grados, para lo que tenemos que hacer es conservar el papel. Luego se desinsecta todo para evitar todos aquellos bichos que normalmente pueden perjudicar o poner sus huevos o algo, véase cucarachas y luego también tiene otro proceso de deshumidificación. Bien sabemos que Melilla tiene una humedad fuerte, con lo cual estamos entre unos 40 y 50% de humedad, que está muy bien para poder mantener lo que son pues todos estos documentos. Pues fíjense toda esta labor, toda esta capacidad, por así decirlo, de este archivo, como bien decía el coronel, ustedes pues no pueden apreciar, no le podemos transmitir todavía, ojalá que en un futuro se pueda transmitir esas sensaciones, ese olor y esas sensaciones que percibimos por aquí, pero sí es verdad que ese frío, ese fresquito, por así decirlo, pues viene bien para conservar documentos que, como bien decíamos, y vuelvo a remarcar, pues tienen siglos de historia. Pues sí, y además pues, o sea que ahora mismo podemos decir que el archivo está con todas las cuestiones de infraestructura óptima para estar, con una de las misiones que he dicho antes, proteger los documentos que tenemos aquí y mantenerlos. Entonces, luego habría otra labor posterior, y que en caso de que estuviera muy deteriorado, o un plano o un expediente, pues se pudiera, digamos, restaurar. Pero poquito a poco pues hay cosas que merecen la pena, pues que se hace también una labor de restauración. Coronel, lo que sí me gustaría preguntarle, al margen del Archivo de Madrid, como estábamos diciendo y demás, ¿es el de Melilla uno de los más activos y más importantes? Sí, bueno, hay que ver, sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, toda Melilla estuvo sometida en la historia a una serie de campañas, con lo cual sí, en ese siglo es una parte importante. Podemos hablar que desde el inicio ya de la pérdida de las posesiones en ultramar, toda la política de alguna forma u otra, por muchas circunstancias, algunas digamos colaterales, pues se enfocaron hacia el norte de África. Y entonces un poco no solo la historia de Melilla transcurrió con la historia militar, sino la misma historia de España. Y bueno, a poco que sepamos, sabemos que toda esa cuestión digamos, llegó a la consecución al final de lo que fue la Guerra Civil Española,
pero eso venía por una serie de circunstancias que tuvieron pues que ver, como puede ser la campaña anual, entre otras cosas que pasaban por Melilla. Con lo cual, digamos que en esa parte de la historia de Melilla es interesante. Pero también es que podemos rebuscar tanto en este archivo como en el archivo de la ciudad, porque hay una época que queda ahí un poquito también para investigar, que es desde la época de que Melilla pasa a la corona española, con la llegada de Pedro Estopiñán por el duque de Sidonia, hasta el advenimiento de los Borbones, que es cuando ya se hace el cuarto recinto y se vuelve a hacer una fortificación más acorde con lo que para la defensa de la ciudad, como se vio luego en el sitio de los 100 días. Pero esa época está un poquito ahí todavía, esas fortificaciones que se hacían fuera, esas salinas que había más allá de San Lorenzo, esas salidas que hacían pues Carlos Ramírez de Arellano. Nadie sabe qué le pasó a este señor, y son cosas interesantes. Algunos hablan del general Cáster que iba persiguiendo a los indios ahí en Líder Bijor. Pues a Carlos Arellano le pasó algo parecido, siguió a unos fronterizos que venían a caballo y subió hasta donde está el cementerio ahora, que eso se llama la Rambla del Agua, y ahí le estaban esperando pues 4 veces más, con lo cual murió allí en combate. Y esta es una de las calles que tenemos en el centro de Melilla. Exactamente. Con lo cual, pues son historias curiosas, y muchas veces vemos películas del oeste y no sabemos que la historia de España es tan rica que tenemos circunstancias interesantísimas de esa gente que vivía aquí mirando con la esperanza puesta en el horizonte del mar por si venía el barco de Málaga, porque si no, había veces que no comían, porque no podían comerciar con los vecinos, porque era una mala época y no se llevaban bien hasta que volvían las aguas a su cauce. O sea que es una historia muy, muy interesante y a tener en cuenta, y en donde se puede seguir investigando. Pues coronel, nos estamos quedando ya sin tiempo, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de este archivo, por acercarnos toda la labor y todo ese significado que se guarda entre toda esta pared y esa historia, y nos volveremos a ver seguramente que más adelante con alguna pieza. Aquí tenéis vuestra casa, muchas gracias, y ya digo, animo a todo ciudadano que quiera pasar por aquí y pondremos toda nuestra voluntad pues, para que puedan contar lo que anda buscando. Muchas gracias. Pues nos despedimos aquí de esta primera parte, no se marchen ahora unos minutos de publicidad y después continuamos con más contenido social y cultural aquí en La Columna.